Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció, el mediador, eterna paz, él intercede ante el trono celestial, el autor y consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Padre, te damos muchas gracias, Señor. Venimos con el corazón dispuesto, con la mente atenta, Señor, para regocijarnos delante de ti y para recibir de ti tu buena palabra. Sabemos que quieres hablar a nuestros corazones. Sabemos, Señor, que tú quieres ministrar a nuestras vidas. Señor, que has permitido estos 3 días con un propósito muy especial. Por eso yo te ruego, Señor, afina nuestro oído espiritual. Ábrelo, Señor, para que podamos escuchar mejor. Muchas veces damos por sentados ciertos pasajes, ciertas escrituras, porque estamos quizás familiarizados con ellas. Pero queremos estar dispuestos, queremos estar atentos, queremos, Señor, recibir tu buena palabra y que no nos perdamos ningún detalle, Señor, de lo que tú quieres ministrarnos el día de hoy. Amén. Muy bien. Así que vamos a decir, vamos a crecer en dedicación. Bueno, no muchos respondieron. A ver, vamos a crecer en dedicación. Amén. Bien, pensemos por un momento, ¿cuál sería la meta más alta
más grande a alcanzar por un deportista? Piénsenlo, de cualquier disciplina. Estemos atentos, ¿sí? ¿Cuál sería la meta más alta a alcanzar por un deportista? Depende, ¿cierto? Si es un futbolista, yo creo que la meta más alta es, obviamente, pasar de una clasificación menor a una mayor, de una mayor a una selección de un país, de una selección de un país, ser reconocido internacionalmente y de pronto de ser reconocido internacionalmente, ser parte del equipo campeón mundial de fútbol, ¿cierto? Podría ser. Pero si fuese un ciclista, quizás la meta más alta, no sé, yo creería que la competencia más importante es el Tour de Francia, ¿verdad? Entonces, queremos alcanzar esa meta. Esa es una meta alta para un deportista. Y aún los que no seguimos ningún deporte, finalmente nos enteramos de la fama y del logro de esas personas, los que más apáticos podamos ser al tema de deporte, em, pues nos terminamos enterando. No es que conozcamos la vida entera, pero nos enteramos de un Nairo Quintana, nos enteramos de un Egan Bernal, o estoy hablando de algo que no entendemos, ¿cierto que sí? ¿Verdad? Nos identificamos porque terminamos conociendo a una persona que ha hecho mucho, que se ha dedicado. ¿Qué hay detrás? Quiero que piensen un momento. ¿Qué hay detrás de ese? Al fin llegó un muchacho a ser el campeón mundial de ciclismo o de fútbol o de natación o de la disciplina que sea. ¿Qué hay detrás? Detrás de eso hay dedicación. Detrás de eso hay dedicación. Quizás nosotros lo vemos fácil y muchos de nosotros decimos, ¿y por qué le harán planta plata a un futbolista y apenas por correr? Algunos dicen como un bobo detrás de una pelota. Intente hacerlo y verá cuánto cuesta, ¿verdad? Esa persona se dedicó y se ha dedicado quizás desde su niñez y ha sido entrenado y se ha esforzado. Entonces, tomando el tema de dedicación, pensemos, cuando nosotros hablamos de dedicación, ¿qué es eso? ¿Qué es dedicación? Cuando una persona se apasiona por algo, ¿cierto? Cuando se entrega por completo en función de algo, se entusiasma tanto por un asunto hasta terminarlo. Y la verdad es que nosotros siempre vemos en estos deportistas el final, pero llegar a ese punto alto significó entrenamiento, disciplina y sufrimiento. No fue fácil llegar allá. A veces nos parece que fuera sencillo, no sé si es la percepción de ustedes, pero a mí me pasa. Cuando uno ve pasar a un ciclista, uno ve tan chévere que rueda y la cicla y a uno le parece que el hombre no va haciendo mayor esfuerzo. O pasa un nadador y uno quisiera botarse a nadar igual, ¿no? Y uno atraviesa esa piscina, va, regresa sin respirar y uno, uy, ¿cómo lo logró? Nosotros vemos el resultado final, pero no vimos la disciplina, no vimos la constancia, no vimos cuánto esfuerzo le costó, perdón. ¿Pueden imaginarse ustedes a ese ciclista en sus primeras salidas, en sus primeros entrenamientos? ¿Cuánto dolor en sus músculos? ¿Cuánto dolor en sus piernas? Pero esa persona no dijo, ay, no, eso duele, yo no sigo. Esa persona no dijo, uy, mantener la respiración, mantener el aire en mis pulmones, eso cuesta, entrenarse de esa manera cuesta demasiado y abortó. No, si llega ya a estar en un podio y estar en el primero o el segundo o el tercer lugar, es porque se esforzó, es porque se dedicó. Amén. Dejando a un lado el tema del deporte, pensemos en nosotros y piensen por un momento si hay algo en sus vidas en lo que ustedes llegaron a dedicarse en algún momento de su vida, que se dedicaron con mucho esfuerzo, trabajaron por alcanzarlo. Y si ustedes se dedicaron a algo durante su vida,
¿por qué lo hicieron? Piensen por un momento. Si yo me dediqué con esmero a algo en particular, lo hice porque lo consideré importante, porque considera que era algo valioso, porque consideré que era algo que valía la pena. Y seguramente que nos costó también esfuerzo, pasión, dedicación, entusiasmo y hasta sacrificio nos costó. Por ejemplo, si alguien se propuso la meta, aquí hay varios, están haciendo su carrera universitaria. Cuesta, ¿verdad? Y cuesta más cuando tenemos que hacerla, trabajar en el día, estudiar en la noche, hacer tareas después de que terminamos clases, dormir 2 horas diarias. Eso cuesta. Pero se hace porque considero que lo que estoy haciendo es muy importante. Y de hecho podríamos pensar en muchos de pronto, y los más adultos podemos pensar en cosas que nunca alcanzamos porque nos faltó dedicación, ¿cierto? Nos faltó. Muy bien, pues algo parecido le sucedió al apóstol Pablo y yo quiero que tengamos nuestras Biblias abiertas en Filipenses el capítulo 3, porque nos vamos a estar moviendo en este pasaje. No vamos a poder leerlo todo por cuestión de tiempo, pero vamos a mantenernos en Filipenses. Y bueno, algo similar a lo que vengo diciendo le sucedió al apóstol Pablo. Él nos describe su vida antes de Cristo. Antes de que Jesús llegara a su corazón, él era un hombre dedicado, como pocos. El apóstol Pablo fue muy dedicado en cuanto al tema religioso, en cuanto al hecho de que él era un judío y amaba su nacionalidad. Amaba el hecho de ser judío, amaba el hecho de ser parte del pueblo de Dios y eso lo llevó a muchísima disciplina y fue muy disciplinado siempre. Fue disciplinado en las costumbres, en la cultura, en la religiosidad. Alcanzó el título de fariseo que no lo conseguía cualquiera. Esa palabra tiene un término o un negativo para nosotros. Nosotros lo usamos para decir de un falso, pero no era así. El fariseo era el que estudiaba las escrituras, pero por años para llegar a tener el título de fariseo. Así que era un hombre dedicado. Pero el apóstol Pablo nos va a empezar a describir aquí en Filipenses cómo cuando él conoció a Cristo, él se encontró con algo mucho más grande que su religión. Él se encontró con algo mucho más grande que su nacionalidad. Él se encontró con algo mucho más grande de lo que él había podido experimentar. Y cuando conoció a Cristo, se le presenta a él una meta mucho más alta. Se encontró con un propósito, con un objetivo en su vida que sobrepasaba por completo todo lo que él había hecho antes. Leamos por favor Filipenses 3 del 7 al 8. Dice, pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Vean, y si, este es un versículo de subrayar y hay varias partes que llaman nuestra atención. ¿Cómo es que todo que era importante, verdad? Su vida, su cultura, su religión, su tradición, de repente pierden para Pablo como este significado y él se encuentra que Cristo es mayor que todas las demás cosas. Quiero leerles en la Nueva Traducción Viviente. Me parece muy bonita esta traducción para este versículo. Los que tienen ahí en su Biblia, 7 Biblias, lo pueden ubicar. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es.
Todo lo demás no vale cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Me encanta esta traducción y yo quisiera que usted lo repita conmigo. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Oye, él encontró una meta mucho más alta, mucho más grande, y él decía, por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, hay una meta muy alta que alcanzar. ¿Cuántos quieren crecer en dedicación al Señor? Entonces vamos a mirar algunos pasos. Primer paso, para crecer en dedicación debemos establecer claramente el objeto al que yo me quiero dedicar. Por eso es que muchas personas muchas veces no logran nada en la vida, porque no se tratan una meta. ¿No les pasó a ustedes que de pronto no sabíamos ni qué estudiar en la vida, cierto? Como que no sabíamos ni qué escoger, como que no teníamos una claridad y para muchos eso se convirtió en que finalmente no nos decidimos por algo importante. Pudo pasar. Pero resulta que si nosotros queremos crecer en dedicación, tenemos que tener claro mi objeto de dedicación. Y Pablo lo tuvo bien claro. Amén. Entonces, preguntémonos en este momento, ¿cuál es el objetivo de tu dedicación? ¿En qué estás consumiendo tus energías, tu esfuerzo, tu trabajo, tu disposición, tu tiempo? ¿En qué? ¿A qué te estás dedicando? Y Pablo nos dice, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Diga conmigo, conocer a Cristo es de infinito valor. Es de infinito, es algo tan grande, es de infinito valor. Cristo es lo más valioso que tú y yo podemos tener en nuestras vidas. Es lo más valioso. Segundo aspecto, para crecer en dedicación debemos tener determinación. Bueno, entonces, ¿ya tenemos claro nuestro objetivo? Amén. Como creyentes, ¿cuál es nuestro objetivo? Crecer en dedicación a Cristo. Amén. Conocer, tengo claro mi objetivo. Ahora, ¿qué debo hacer? Tengo que tener determinación. Tengo que tener determinación. Esto es lo que yo quiero hacer. Dice ahí Filipenses 3:10, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Miren qué tremendo. Lo leo también en la versión del lenguaje actual. Me gusta, miren, y especialmente le hablo a los más jóvenes. Hay algo que yo sé que para algunos de ustedes obstaculiza el crecimiento en el conocimiento de Dios. Y es de pronto que no se familiarizan con una versión muy antigua de la Biblia. Hay varias versiones. Así que puedo tener mi versión tradicional y puedo tener una versión en un lenguaje más actual que me ayude a comprender un poquito más. Amén, que me ayude porque se ha traducido al lenguaje de nuestro tiempo, lo pueden hacer. Entonces, voy a leerles en esta traducción en lenguaje actual. Dice, por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo. Eso decía Pablo. Es decir, y me encanta esto, dice, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Hermoso. Pablo tenía
claro su objetivo y ahora tiene una determinación. Yo quiero conocer a Cristo y lo quiero conocer completamente. No lo quiero conocer como una religión, no lo quiero conocer como la religión que me han impuesto mis padres. No lo quiero conocer como la religión el que practico desde que mi esposo se convirtió a esta religión o mi esposa se convirtió a esta religión. Qué perezas, eso es muy lamentable vivir así. Es una decisión personal. Yo quiero conocer a Cristo. Yo lo quiero conocer. Y Pablo deseaba identificarse con Cristo en todo. Pablo deseaba identificarse con Cristo en su sufrimiento, pero también en su poder. Y esto es algo que nosotros tenemos que comprender. Él quería imitar a Cristo, quería identificarse con Él, con su sufrimiento. Hay una frase que a mí me encanta y dice, Cristo murió por mí, yo viviré para Él. Y Pablo realmente conoció a Jesús y él dijo, yo quiero conocerlo, quiero experimentar su poder sobre mi vida, quiero si es sufrir por Cristo, si tengo que sufrir por Él, lo hago. Preguntémonos, ¿te ha tocado sufrir por Cristo? Yo sé que sí, ¿verdad? Que ya hemos experimentado algo de sufrimiento. Quizás ustedes han sufrido en la misma casa. Ahí hay padres que sufren por causa de su fe y los hijos los desechan o se burlan o los critican, o puede ser al contrario. Puede ser un hijo que su familia le está haciendo una presión terrible porque ellos no creen en Cristo. Puede ser. Y cuando es el cónyuge, tremendo. Y se experimenta sufrimiento, es verdad. Hemos quizá pasado por sufrimiento. Quizá algún maestro en la escuela, en el colegio, en la universidad, te la ha dedicado, como decimos nosotros, por ser creyente y te la van a dedicar más. Esa es la noticia. Entonces somos llamados, pero miren, no debemos, el cristiano es el que menos ha de victimizarse. Nosotros no nos victimizamos. Eso es una costumbre que está cogiendo el mundo y es carnal. Nosotros, si sufrimos por Cristo, experimentamos más bien gozo. Me persiguieron, se burlaron. Y es verdad que a nadie le gusta sentirse burlado, ¿verdad? Y ridiculizado quizás ante un grupo, a nadie. Pero lo sufrimos por Cristo y después nuestra experiencia se hace más hermosa. Vale la pena identificarse con Cristo a pesar de que signifique sufrir. ¿Y saben por qué? Porque Cristo lo sufrió todo por mí. Porque no hay nadie aparte de Él que haya hecho tanto por mí. Nadie. Nadie en este mundo se ha sacrificado tanto por ti como lo hizo Cristo. Nadie. Ayer estábamos honrando a los papitos y honramos a los papás, honramos a las mamás, reconocemos su labor, reconocemos lo que hacen por nosotros, pero su amor, por más sacrificial que pudiera llegar a ser, no le da ni a los talones de lo que Cristo hizo por nosotros. Es que Él, gloria a Dios, Él dejó su trono. Él se despojó del hecho de ser Dios. Él se vino a tomar un cuerpo humano para poder morir por mí en la cruz, para derramar su sangre. Un espíritu no podía morir. Y Él dijo, para mí, Cristian vale tanto. Para mí, Ángela vale tanto. Para mí, Lady vale tanto. Para mí, Diego, Rodrigo, quien sea, vale tanto que voy a tomar un cuerpo, voy a darle la oportunidad de que al confiar en mí alcance la salvación. Él se despojó de su gloria, el Dios infinito que el salmista decía, si los cielos de los cielos no te pueden contener, Señor, ¿cómo te voy a hacer un templo a ti? Pero podríamos decir, Señor, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo cabes aquí, en este corazón? Él hizo
lo máximo que se haya podido hacer por nosotros. ¿Valdrá Cristo la pena? Claro que sí, que Él vale la pena. Y Pablo experimenta que quiere sufrir, pero no solo quiere sufrir por Cristo, él quiere experimentar su poder. ¿Cuántos experimentan el poder de Dios? Miren, ese poder se manifiesta en nosotros y lo vivimos. El creyente que está creciendo en dedicación, que se mantiene en dedicación, experimenta cómo actúa ese poder en su vida. ¿Y cómo actúa? A veces buscamos que actúe de manera extraordinaria. A veces quisiéramos ser de los que ponen las manos sobre los enfermos y se sanan. A veces quisiéramos ser de los que hacen así y el demonio salió de alguien. Quisiéramos ser de esos. Pero saben, el poder de Dios está ahí. Pero el poder de Dios se está manifestando en ti cada vez que tienes la tentación de pecar y no lo haces. Diga, ahí hay poder. Ahí hay poder y ese es el poder que Dios quiere que tú experimentes en el día a día, en nuestra vida cotidiana. No es sencillo, pero Él quiere que tú experimentes ese poder ahí, todos los días, cuando vences el pecado, cuando vences la oposición de un sistema anti Dios, cuando resistes el pecado en lugar de caer en él. Cuando sientes como el Espíritu Santo, que ayer escuchamos sobre la importancia de mantenernos en el fuego de Dios en nuestro corazón y cómo nos da poder para vivir el día a día. Ahí está el poder de Dios. Tercer punto, para crecer en dedicación debo tener en mente la meta. Amén. Y Pablo tenía muy clara la meta. Y queridos hermanos, nuestra meta es la más alta, la más digna, la más excelente. Amén. Es la más alta. No puede haber algo tan alto como conocer a Cristo. Miren, y vuelvo al deporte, y ahorita verán por qué, porque es que el apóstol Pablo nos habla en términos deportivos en este capítulo precisamente. Cuando una de las cosas, por lo menos, yo no soy fanática del fútbol, pero a mí me gusta mucho el mundial, me encanta. Me encanta poder ver cómo clasifican 32 equipos, me encanta ver cuáles salen primero, me encanta ver que, bueno, que quedan 16, que quedan 8, que quedan 4 y listo, ahí se define esto. Y bueno, hace muchos años que no veo una final, pero si hay una cosa emocionante es eso, ¿o no? Qué cosa tan emocionante ver un final de esos. Pero volvemos al punto. Lo que tú y yo tenemos en mente, nuestra meta, nuestro objetivo, es más grande que el evento más grande, que el éxito más grande, que el logro más grande que pueda haber en este mundo, que la cosa más emocionante que pueda haber en esta tierra. Nuestra meta es mayor. Dígalo conmigo, mi meta es mayor. Mi objetivo es mayor. Y por lo tanto, mi premio también será mayor. Entonces, nosotros cuánto más, si ese ciclista empezó a sufrir y pedaleó con dolor, ese futbolista hace ejercicio todos los días, o ustedes creen que él se ejercita solo unos minutos antes del partido. No, eso es todos los días. Eso incluye ejercicio, eso incluye dieta, eso incluye privaciones. Incluso tengo entendido, ellos no pueden tener relaciones sexuales durante las épocas de campeonatos, porque se espera de ellos un desempeño total. De todo se abstiene. ¿De qué te abstendrías tú? Por seguir a Cristo, por conocer a Cristo. Nuestra meta es mucho más alta y mucho más extraordinaria. Hermanos, nuestra meta es la vida eterna. Nuestra meta es ver a Cristo cara a cara un día. Esa es nuestra meta, alcanzarlo, verlo a Él. Hermanos, que Dios nos ayude, porque a veces hablamos de esto, pero no es muy significativo en nuestro corazón. Y yo lo digo porque he pasado muchos años de mi vida cristiana y lo he estudiado, lo he leído, me lo han enseñado. Pero saben, con los años hay algo muy bueno, jóvenes.
que se gana con los años es un anhelo por lo eterno, porque uno se da cuenta que lo de acá no vale la pena. Entonces, quizás ustedes nos oigan hablar a nosotros, yo estoy esperando a Cristo, yo quiero que Cristo venga, yo quiero la vida eterna y tú estás diciendo, pero yo estoy muy joven, yo todavía no me he casado, yo todavía no he disfrutado ciertas cosas, yo quiero que el Señor se demore. Yo recuerdo que una primita mía decía, que venga el Señor, así sea el día de mi boda, pero me deje casar. A veces hacemos metas temporales. ¿Podrá haber alguna meta de acá que sea más grande, más gloriosa, más emocionante que Cristo? ¿Que verlo a Él cara a cara? Nada, no hay nada, ¿verdad? Entonces, no hay algo aquí tan grande. Hay cosas sin trascendencia muchas veces que no tienen importancia. Y yo estoy enfocado en Cristo, amén. Yo estoy enfocado en Cristo. Miren cómo lo dice acá el apóstol Pablo en Filipenses 3, 12 al 14. No es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido de lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y yo quiero que repitamos todos la meta, el versículo 14, amén. Vamos a leerlo en voz alta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ven cómo el apóstol Pablo precisamente usa lenguaje deportivo acá. Él nos está hablando como de una meta, Él nos está hablando de algo que se alcanza, Él nos está hablando de un premio. Saben que en la época del apóstol Pablo, los deportistas eran premiados, era con una coronita de laurel. Ese era el premio, ni siquiera la Copa de Mundo, no era ni siquiera bronce, ni plata, ni oro. No, era una coronita de laurel, pero ellos se esforzaban con todo por lograr esa coronita. Imagínense la nuestra. Imagínense la nuestra. De verdad tenemos una meta altísima. Pero cuando el apóstol Pablo nos habla en estos términos de deporte, también nos habla de un esfuerzo que es a largo plazo. Y volvemos a lo que hemos estado diciendo. ¿Cuántos quisiéramos y a veces hasta podríamos hacernos sueños, ¿cierto? Yo quiero ganarme la maratón de Bogotá y estoy que me la gano hace años, pero nunca ni siquiera me he inscrito. ¿Y saben por qué no me he inscrito? Porque no tengo disciplina, porque no me gusta correr, pero a veces fantaseo, ay, si yo fuera, bueno, pero nos pasa. Pero sabe, aquí nos habla de una meta a largo plazo que se requiere que cada creyente mantenga hasta alcanzar la vida eterna. Hay muchos desafíos que superar. Amén. Mientras estamos en este mundo hay muchos desafíos que superar. Tenemos una meta que es en cierta medida a largo plazo, pero en cierta medida tengo que vivir como si fuera ya. Amén. Lo hablamos ya en estos días. ¿Quién sabe de cuántos días dispone? ¿De cuántos meses? ¿Quién lo sabe? No tenemos ni la más remota idea. Lo que sí sabemos es que queremos vivir para Cristo. Entonces mi meta a la vez es como inmediata, cada día, ¿verdad? Pero también es una meta que se mantiene a largo plazo. Si no fuera así, pues ningún deportista llegaría a alzar su trofeo. Porque quizás con la primera carrera que perdió y la segunda también y la otra también, ya hubiera dicho, no, esto no es lo mío. Pero no, persistió hasta que lo logró. Y el apóstol Pablo dice, yo no he alcanzado, pero sigo. Por favor, yo quiero que le diga a alguien al lado, todavía no lo he logrado, pero sigo.
Amén. Prosigo al premio, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, nuestra meta, recuerden, es Cristo. Dice ahí mismo en el versículo 20, Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿En dónde está nuestra ciudadanía? ¿Y a quién esperamos de allí? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren cómo el Señor nos ayuda. Es una meta de largo plazo, pero cada día se vive como si ya hoy me pidieran cuentas. Amén. Como que hoy rindo cuentas. Y nuestra conducta, por lo tanto, se concentra en el cielo. Mi conducta se concentra en que yo soy ciudadano de allá, soy ciudadano del reino de los cielos. Mi mente se concentra en las cosas de Dios. Por eso, queridos hermanos, cada actividad del presente tiene un propósito en mente, queridos hermanos, queridos creyentes. Cada meta tiene que tener allí en mente vivir de acuerdo a las normas del cielo. Amén. Aunque estás en un mundo que se te opone. Entonces voy a mi universidad, pero yo vivo de acuerdo a las normas del cielo, no a las de la universidad. Yo voy a mi trabajo, pero vivo la ética del reino de los cielos, no la de los demás empleados. Muchos de ellos son deshonestos, muchos de ellos roban a la misma empresa, no yo, porque tengo una meta alta, mi meta es altísima y todos los días glorifico a Cristo. Allí cuando estás en tu trabajo, allí cuando el jefe te ve trabajar, tú tienes que glorificar a Dios de tal manera que ese jefe diga, esta persona es diferente. ¿Y sabes por qué somos diferentes? Porque nuestra meta es mucho más alta. Entonces, cuando estás allí trabajando, sirviendo a un enfermo, tú estás mirando, mi meta es Cristo. Y quizá alguien va a ser consolado, no solamente va a recibir una asistencia profesional, sino que va a recibir a una persona que es como un ángel de Dios de parte de Él allí para servir. Amén. No, todas las personas, nuestros clientes, si es que tenemos una empresa, las personas a quienes servimos tendrán que ver que nosotros tenemos un objetivo mucho más alto que simplemente vivir esta vida temporal. Amén. Para crecer en dedicación, entonces, queridos hermanos, debo tener en mente la recompensa. Miren, todo deportista mira la recompensa. Perdón, cuarta. Para crecer en dedicación, debo tener en mente la recompensa. Ay, ¿cuánto se desea alzar esa Copa Mundo, cierto? ¿Cuánto se desea recibir ese medallón acá, campeón del Tour de Francia? ¿Cuánto se desea ir a los Olímpicos y venirse con el oro por natación? ¿Verdad? Se desea mucho. Pero yo tengo que tener en mente la recompensa, y es que el Señor nos ha prometido una recompensa tan grande como para que tú y yo mantengamos los ojos fijos en ella. Amén. Miren la recompensa, versículo 21. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Esto no es asombroso? Queridos hermanos, y especialmente hablo a los jóvenes, ¿tú todavía ves esto como una ficción? O sea, como que estás ahí sentado y dices que soy la vida eterna, que voy a tener un cuerpo glorificado. Como que de pronto todavía no, dile, Señor, revélame esas cosas a mí,
Yo quiero sentir emoción de la recompensa que tú me has dicho que voy a tener, porque esta vida temporal por ahora me parece tan sabrosa, tan buena. Aquí hay cosas como chéveres, puedo pasear, puedo salir con amigos, puedo disfrutar de ciertas cosas como que a mí me cuesta estar pensando, y quizás tú dices en una meta tan a largo plazo, ¿sí? Pero puede ser más a corto. Estamos esperando que Cristo venga muy pronto. Amén. Tener en la mente la meta y la recompensa me ayuda a enfocarme con claridad y diariamente. Amén. Así que esto va a producir una transformación diaria. Diga, una transformación diaria. Hay una promesa, la promesa más extraordinaria. Imagínense, yo no puedo pensar cómo será en ese momento en que seamos revestidos de inmortalidad y de repente yo ya no vea este cuerpo frágil y ya no tenga la preocupación de que se me están notando las pategallinas y que me están saliendo canas y ya no tenga nada de ninguno de esos temores porque se acabó la vejez, se acabó la enfermedad, se acabó la muerte, se acabó todo. ¿Pueden ustedes imaginarse una recompensa más grande? No es posible. Eso es lo más grande. Pero eso me debe llevar a una transformación diaria. No es solo cuando Cristo venga, es ahora, ahora, en mi día a día. ¿Cómo estoy siendo transformado? ¿Cómo estoy siendo cambiado? Volvamos al ejemplo de los deportistas. Siempre vemos el resultado final, pero todo fue un proceso, ¿cierto? De repente de esa debilidad y quizás si nosotros pudiéramos ver las fotos de un deportista cuando era niño, pudo haber sido muy delgado, no se le veía músculo por ningún lado, pero ahora es una persona maciza, como que de solo verlos inspiran respeto, como, uy, tienen fuerza, tienen capacidades, pero hubo un proceso detrás de todo esto. Cuando hicieron ejercicio dolió demasiado, pero vencieron el dolor y ganaron resistencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscan muchos jóvenes cuando van al gimnasio? Ganar resistencia, ¿cierto? Y si quiere tener esos musculitos e impresionar a las chicas, pues entonces obviamente que tiene que mantener manténgase, 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 porque si no se pierde lo que ya se hizo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que sufrir? Y hermanos, esto de tener en mente a Cristo y la meta es Cristo, tiene que enfocarnos. Miren, hermanos, a veces orar duele. Y yo digo porque a veces da mucha pereza. A veces orar cuesta. Y a veces mi mente me ha dicho, usted es una persona supremamente ocupada, tiene demasiadas cosas por hacer, pero tengo que ejercitarme en la oración. Y quizás todavía hay muchos creyentes que con 5 minutos de oración, a los 2 minutos ya no tienen repertorio, ya se les acabó, ya, ¿y ahora qué sigo? ¿Ahora qué pido? Ya. Y es eso, ¿no? ¿Ahora qué pido? Porque como que no se nos ocurre alabar a Dios en nuestras oraciones. Miren, hay que ejercitarse. Quizá duelan esos 5 minutos, pero hazlos y hazlos constantemente. Acá mi hijo Leonidas me desafía mucho y me reta mucho en mis temas de salud. Y después del proceso que yo pasé, ustedes saben, con las cirugías, con todo, él me desafía, mamá, hay que ejercitarse, hay que ejercitarse, hay que ejercitarse. Y bueno, comencé con 5 minutos en la caminadora. Y para mí era terrible, hermano. Yo me bajaba, oye, ya, y es que dolor, y todo el día con esa tensión. Pero lo hice 10 minutos. Y fui retándome, ¿no? A subir esa cosa que me demandara esfuerzo, que me demandara dolor. Pero ese dolor me quitó el otro dolor, el dolor de todo el día, mi cuerpo adolorido por el tema de tiroides. Me quitó ese dolor. Tengo un dolor de esfuerzo, pero no el dolor de la tiroides. ¿Valió la pena o no?
y está valiendo la pena y estoy incrementándolo y duele y me emocioné mucho en este último viaje misionero allá en Gachantiba, porque una ruta habitualmente que hacemos a pie, que es empinada, yo me sentí muy emocionada porque en otros años nos habíamos gastado muchísimo más tiempo por esperarme a mí. Mi esposo me dijo, tú llevas el ritmo, al ritmo que tú vayas voy. Y yo lo marqué y lo hice muchísimo mejor. Y yo, gloria a Dios. Dios, qué bueno experimentar, pero qué lindo que esto lo experimentes en tu alma. Qué lindo que tú ores y ahora se te vaya media hora quizá, o quizás una hora, y a ti te toca más bien, oh, ya, voy a hacer, porque tienes cosas que hacer. Pero que más bien te has ejercitado o te has ejercitado en dedicarte a la palabra, te has ejercitado tanto que deseas oírla, que haces lo que puedas. Si tú no pudiste oírla por tu ajetreo, te vas en el bus oyendo palabra, Biblia, hermanos. ¿Qué excusa le vamos a dar al Señor teniendo muchas veces 2 horas en el bus? 2 de ida, 2 de regreso algunos. ¿Qué excusa le diremos? No, pues que el Facebook era tan atractivo, el TikTok era tan bueno, el WhatsApp me tomaba tiempo. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos una meta muy alta y esto me va a ayudar a enfocarme, a mantenerme. Amén. Entonces, si nos enfocamos claramente en nuestra necesidad de experimentar esa transformación diaria, vamos a encontrar la dedicación y vamos a decir, Señor, me voy a dedicar, voy a determinar qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y yo creo que si todos como creyentes revisamos nuestra vida, tenemos muchas cosas que podríamos prescindir para ganar a Cristo. Amén. Pregunta una vez más, ¿a qué estás dedicado? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué estás persiguiendo? Y pregunto, ¿significa esto que no debo hacerme metas aquí temporales? ¿Significa que no debo planear mi carrera o por qué no mi futuro hogar? ¿Significa esto que no debo planear tener una vivienda o que no debo planear ninguna de estas cosas? No, esto no choca con mi meta más gloriosa, pero ¿qué debo revisar? Debo de revisar que todas mis metas temporales alinean con mi meta general, que es ganar a Cristo. Amén. Revísalas, todos, especialmente jóvenes, están en etapas en que se deciden por una carrera, en que se deciden por un hogar. Yo tomo esas decisiones en Cristo. Yo quiero ganar a Cristo. ¿Sabes lo que le ha costado a algunos casarse con una persona que no creía en Cristo? Años de sufrimiento y retraso en la vida espiritual. Y con dolor ver cómo los hijos no siguen a Cristo, no siguen esta fe, pero tampoco siguen esta, porque él no se quiso imponer, ella tampoco se quiso imponer, y eso se volvió una locura. Eso afecta que podamos llegar a, no que no podamos ser salvos, pero va a afectar nuestro transcurso en esta tierra. Y si sufrimos, vale la pena sufrir por Cristo más bien. Amén. Vale la pena. Entonces cuidaremos todo. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Cristo. Nadie como Jesús. Nadie como Jesús se dedicó a su plan redentor. Pregunta, ¿fue que a Cristo no le costó? Algunos todavía tienen la idea de que a Jesús pues como Él es Dios y todopoderoso, pues como que no le costó. No, Él vino y se hizo hombre. Él se hizo hombre y cargó una cruz, sufrió. Pero ¿saben qué lo alentó? Anoten por favor allá en Hebreos 12:2. Y yo creo que voy a terminar con esto. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Cristo también tenía una meta
Cristo quería alcanzar esa meta y vino para ser nuestro ejemplo, pero sufrió, se humilló ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Qué haremos nosotros por ser más dedicados a Cristo, queridos hermanos? Pongámonos de pie y vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Queremos crecer en dedicación. Y yo te ruego que tú pongas en nuestros pensamientos ahora, Señor, qué cosas nos están impidiendo ser dedicados para ti, Señor. Permíteme evaluar qué pasos he dado para vivir de acuerdo a tu plan. Y si no los he hecho, ¿qué pasos tengo que tomar? ¿Qué cosas he dejado con tal de que mi relación contigo sea mejor? Y si no las he dejado, ¿cuáles debo dejar? Señor, mira eso que me está costando, eso a lo que no he querido renunciar para ganarte a ti. Dios mío, tú siendo Dios, te despojaste de tu Hijo. Y Cristo mi Salvador se despojó a sí mismo. ¿Quién soy yo para no despojarme? ¿Quién soy yo para no negarme? ¿Quién soy yo para mantenerme en cierta actitud o pecado? Mi Salvador lo dio todo y merece que yo lo dé todo por Él. Guíame, Señor, en mis decisiones diarias. Cuando pienso en ti, ayúdame, atrae mis pensamientos hacia el cielo. Atrae mis pensamientos hacia ese futuro glorioso junto a mi Señor y Salvador Jesucristo, y que yo pueda gozarme en esa meta tan grande y morir cada día para agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.